Elsa y Ana son dos cachorros de labrador y ya forman parte de la nueva unidad canina de detección de venenos en la provincia de Toledo. El objetivo es vigilar y evitar el uso de venenos en el medio natural, un hecho delictivo que está penalizado. Esta unidad se une a la de Albacete, que nació en el año 2007. Solo en los 2 últimos años han realizado medio centenar de actuaciones en Castilla-La Mancha. Son casi medio centenar las actuaciones que han desempeñado en los 2 últimos años, y eso nos ha llevado a realizar trabajos de prevención, por ejemplo, en zonas donde realizamos la suelta de los linces ibéricos con carácter preventivo. Más allá del costumbrismo de su tiempo, el Toledo de apariencia, el de la realidad atormentada y espiritualizada, pero también el Toledo de fondo, el de ágiles pinceladas para mostrar una manera diferente de ver la ciudad. Guerrero Malagón ya cuenta con espacio expositivo propio, el Centro Cultural San Clemente. Guerrero Malagón y ahora su familia, sus herederos, mantuvo mucha obra en su propiedad. O sea, no tenía un afán de vender y hacer dinero, sino tenía un afán de producir y vender lo mínimo posible para vivir. Frente al objetivo es la nueva exposición temporal inaugurada en el Museo del Ejército, una muestra de 172 retratos de estudio del siglo XIX que reflejan el encuentro histórico entre la pintura y la fotografía. Piezas que van desde las miniaturas, pasando por el daguerrotipo y las fotos coloreadas, hasta la imagen en papel, como hoy la conocemos. Una oportunidad única para descubrir parte del gran archivo documental que atesora el Museo del Ejército. Hablamos de un momento en el que la imagen estaba al servicio de muy pocos, puesto que pintores, escultores eran quienes daban forma a la imagen de uno para el recuerdo. A partir del momento en el que se democratiza el uso de la fotografía, casi cualquiera podía tener su imagen o la imagen de los demás para coleccionarla, para intercambiarla y para guardarla. La primavera para muchas personas viene acompañada de estornudos, picor de nariz e incluso tos y conjuntivitis. Las alergias al polen en esta estación del año son una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo que provoca malestar en aquellos que la sufren. Este año, además, viene con más fuerza como consecuencia de las últimas lluvias. Las plantas que viven en zonas contaminadas o en zonas donde hay muchas autopistas es precisamente donde esos pólenes se hacen más agresivos. Por eso hay más alergia en las ciudades, que en teoría hay menos plantas, que en las zonas rurales donde hay más plantas, y sin embargo al haber menos contaminación las enfermedades alérgicas son menores. Quien viene a Toledo no solo recordará sus calles estrechas, las impresionantes vistas desde el valle o su visita a la catedral. También hablará del mazapán, de las carcamusas o la perdiz a la toledana y del lugar en el que se ha alojado. Los espacios gastronómicos y hosteleros forman parte de la esencia de la ciudad, también de nuestra memoria sentimental. Hoy les proponemos un recorrido por lugares como el Hotel Castilla, el Gran Hotel Lino o el Café Español. Y así empieza hoy Zoom. No se vayan. Nuestra historia no solo se encuentra en los monumentos que turistas y visitantes inmortalizan en sus cámaras cuando nos visitan. La historia también es la del mazapán que compran, la perdiz a la toledana que degustan o las carcamusas de las que hablan a sus familiares cuando vuelven del viaje. Esas historias de lo que han comido, bebido o donde se han alojado y que hoy nos hacen retroceder en el tiempo. Horror causa el pensar nomás en las fondas de Toledo. Caro, malo, destartalado, ingrato, escribió en 1893 José Ibáñez Marín, y eso que un año antes se había inaugurado el primer hotel de 5 estrellas que tuvo Toledo. En el Hotel Castilla empieza nuestro recorrido, en el que nos acompaña José María San Román, a partir de su discurso de entrada en la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha. El hotel en el que chamarileros, artistas, toreros, intelectuales se juntaban en la ciudad, porque era algo parecido, no digo en estética, sino en el corte de la gente que iba, en lo que servían, en los servicios, por ejemplo, al Palace de Madrid. Se edificó en la plaza de San Agustín, en el solar del que fue un convento de agustinos, y hospedó a nombres tan ilustres como Ortega y Gasset, Rainier María Rilke, Albert Einstein o el propio rey Alfonso XIII. Y otro nombre ilustre, Benito Pérez Galdós, nos lleva hasta aquí, al Gran Hotel del Lino, ejemplo de hoteles que eran más que un simple alojamiento. En el Hotel Lino había un oculista y un traumatólogo que venían de Madrid. Y
Y entonces resulta que al barrio, a la gente del barrio le debió gustar estos médicos le debieron gustar, y dijeron, vale, que vengan más veces, pidieron al hotel que volvieran, entonces todos los martes y todos los jueves, durante muchos años, ponían los anuncios. Y había también, por ejemplo, en el Hotel Imperial, que estaba en la Cuesta del Alcázar, también había comerciantes. Por ejemplo, hay un anuncio muy divertido de un señor de Madrid que viene a vender sombreros de mujer y de niña. Y donde se disfrutaba así de lo nuestro. Llegamos al Hotel-Restaurant Granullaque. El menú que tomaron, en concreto, la Academia, el 24 de junio de 1917, ¿Sí? era lo siguiente. Vamos a ir contando. Aceitunas, embutido de lagartera, tortilla con jamón, perdices del castañar, anguila del Tajo en salsa de tomate, solomillo mechado, ensalada, albaricoque de solanilla, fresa de Higares, queso de Quero, pelusas de Vargas, mazapán de Toledo, vino tinto de Esquivias, vino blanco de Yepes, que por cierto le encantaba a la orden de Toledo, espumoso manchego, anís de Quintanar, café y cigarros. Producto toledano para el menú, aunque entonces tuviese peso también el influjo de la comida francesa, tan de moda en lugares como el café español. El café español, cuando se crea en 1909, nadie iba a pensar que iba a ser el hito que fue. O sea, igual que en Madrid está el Café Gijón, en Pamplona el Café Iruña, sí. Están esos cafés de intelectuales, ¿no? Sí. El Novelty en Salamanca, pues aquí está el café español, que es donde mucha parte de la vida intelectual se juntó. Inaugurado en plena plaza de Zocodover en 1909, un lujoso salón adornado con preciosas pinturas de José Vera. El comienzo del declive de esta plaza, que también ha visto cerrar la Suiza o Sant Telesforo, porque de todos ellos solo permanece el restaurante más antiguo de Castilla-La Mancha. Abierto en 1891 por el zaragozano Dionisio Aires y la sonsecana Modesta García Ochoa. Empieza con cocidos que hacía la mujer de Dionisio, que trabajaba en la fábrica de armas, y los vendía a los compañeros de trabajo de él. Entonces, a unos cocidos que debían ser tan buenos, por una cantidad irrisoria, no sé si eran 35 céntimos o algo así, los vendía. Entonces, ¿qué ocurre? Empezaron el negocio. Al menú añadirían conejos, perdices estofadas o camarones del Tajo, haciendo las delicias, entre otros, de la Orden de Toledo. En su búsqueda llegó Rafael Alberti y dejó su huella en forma de paloma. Parte de la historia de uno de tantos lugares que se encuentran en la esencia de la ciudad. Por algo dijo el Quijote que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Un cuadro pintado por Antonio Cánovas del castillo de la reina Victoria Eugenia de Battenberg nos recibe al inicio de una nueva exposición temporal en el Museo del Ejército. La llegada de la fotografía revolucionó el género del retrato en el siglo XIX, transformando por completo la manera de crear y pensar la imagen. Frente al objetivo, nos descubre este nuevo arte hasta finales del mes de agosto. Hablamos de un momento en el que la imagen estaba al servicio de muy pocos, puesto que pintores, escultores eran quienes daban forma a la imagen de uno para el recuerdo. A partir del momento en el que se democratiza el uso de la fotografía, casi cualquiera podía tener su imagen o la imagen de los demás para coleccionarla, para intercambiarla y para guardarla. La forma de retratarse será la misma que dominaba en la pintura, la pose, la mirada al objetivo o el lugar donde realizar la instantánea, como en esta recreación. Esto permitía al fotógrafo representar con cierta subjetividad la imagen fiel del retrato. Esta muestra nos permitirá ir subiendo peldaños, desde el retrato miniatura al daguerrotipo, pasando por la foto coloreada hasta llegar a la imagen en papel como hoy la conocemos. También podemos ver una pequeña pasarela que representa la vestimenta de la época. En el caso del masculino civil, el que hemos expuesto es de principios del siglo XX, correspondía a Canalejas en el momento que era ministro, y en él se ven reflejadas las características que tenían los trajes masculinos de la época. Y en primer plano, un espectacular polisón de finales del siglo XIX, un vestido femenino de los que se han conservado muy pocos y que ha venido desde Málaga, de la colección privada de Francisco Zambrana, única pieza de la muestra que no pertenece al museo y que ha sido restaurada para la ocasión.
Se ha hecho una restauración bárbara por parte de Mercedes Amézaga y Berenguer Ruifin ha hecho el maniquí, que también es un maniquí que se ha hecho profeso a medida para la pieza y con la silueta histórica y con los condicionantes que tiene que tener un maniquí de conservación. Y realmente estoy muy contento, estoy muy agradecido a la dirección del museo. Completa esta pasarela el uniforme de media gala de coronel del emperador Francisco José de Austria, conocido por ser el marido de Sisi Emperatriz. De aquí pasamos a las fotografías de gran formato. La reina Victoria Eugenia nos recibe de nuevo, ahora desde el papel. Nos da paso a la parte final de la exposición. Para traer un poco este invento de la fotografía que ha pervivido hasta el siglo XXI y que todos llevamos en el móvil. Así que con esto lo que queremos es que la gente vea una colección distinta del Museo del Ejército, que la disfrute. Ya verán que el espacio para recorrer es muy amplio, las vitrinas están concebidas para que la gente se pueda acercar y ver muy bien esa fotografía pequeña. La capacidad de captar la presencia del retrato inauguró nuevos usos de la imagen. Junto al retrato de encargo encontramos el documental, el de registro, retratos unos pactados y otros no, fotografías para presentar y para representar. Un camino que recorremos del pasado al presente, donde dos cámaras de comienzos del siglo XX se funden con imágenes de hoy en día. Una generación entera que se ha perdido una de las actividades más agradecidas y refrescantes. Nuestros padres y abuelos se bañaron en el río Tajo, pero hace 50 años que se prohibió. La alta contaminación de sus aguas lo hacía incompatible y desde entonces solo ha ido a peor. El trasvase Tajo Segura comenzó en el año 79 y el bajo caudal junto a la mala depuración de las aguas residuales han llevado a que a día de hoy la situación del río sea agónica. El próximo 19 de junio se conmemora una fecha triste en el calendario, pero el Ayuntamiento, junto a la Real Fundación Toledo y el grupo de empresas Vive Toledo, quiere celebrarlo con un espíritu reivindicativo y de concienciación. Lo que queremos en este día es animar desde hoy a que todo el mundo tenga en la cabeza ese fin de semana y que esos 3 días se conviertan en una auténtica fiesta, que esos 3 días sean de celebración alrededor de una mala noticia, como fue la prohibición del baño, pero con la intención, con la ilusión de que marquen un antes y un después en la lucha ciudadana. Se trata del Festival Música por el Tajo, que se celebra el primer fin de semana de junio en el Parque de Safón, que se convierte en el lugar donde se celebrarán conciertos, charlas, talleres y actividades deportivas, para que este día marque un antes y un después en la lucha por un Tajo limpio. Demostremos que el río Tajo nos importa, que no podemos seguir más años así, que es una vergüenza nacional tener el río como lo tenemos y que a los toledanos nos importa su recuperación. La música cobra especial protagonismo durante estos días. La Real Fundación presentará además un disco doble de 37 canciones creadas por artistas toledanos para reivindicar un basta ya a la contaminación de nuestro mayor patrimonio medioambiental. Muchos de estos grupos tocarán en directo estos días y todo ello aderezado con la mejor gastronomía de la capital. Nace en Toledo la nueva unidad canina, especializada en la detección de venenos en el medio natural. A día de hoy la componen 2 labradores de 4 meses y medio y sus 6 entrenadores. Elsa y Ana tienen por delante un año de duro entrenamiento para convertirse en una auténtica cazadora de venenos, como Lía. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. ¿Dónde está? Muy bien. Su misión también es preventiva. Actúan, por ejemplo, días antes de una suelta de linces ibéricos. La unidad, que pertenece a los agentes medioambientales, nació en Albacete en el año 2007. Allí hay 5 entrenadores y 5 perros más que realizan una gran labor. Son casi medio centenar las actuaciones que han desempeñado en los 2 últimos años y eso nos ha llevado a realizar trabajos de prevención, por ejemplo, en zonas donde realizamos la suelta de los linces ibéricos con carácter preventivo.
También están inmersos en la investigación del reciente envenenamiento y muerte de un águila real y 2 milanos en Talavera de la Reina, caso en el que la Junta se ha presentado como acusación particular. Esta nueva unidad ha supuesto una inversión de 60.000 euros y es la antesala de la puesta en marcha de una tercera en la provincia de Ciudad Real. Elsa y Ana son labradores, pero en Albacete también se trabaja con otras razas, como el pastor belga Malinois y el carea pastoril. Los entrenadores trabajan desde ya en el adiestramiento de los perros, que comienza con la sociabilización. Que no coman nada que se puedan encontrar o de cualquier otra persona, porque no es lo mismo entrenar a un animal de drogas que no se la van a comer, que de un veneno que normalmente viene camuflado siempre en carne, que es habitualmente lo que come un animal de estos. Y a partir de ahí, pues muchas horas de entrenamiento, mucha tranquilidad, que ellos vean que el entrenamiento en definitiva no es ningún maltrato ni muchísimo menos, es un juego, para ellos es un juego. En Castilla-La Mancha ya hay un plan de actuación contra el uso ilegal de venenos en el medio natural que se está actualizando con el objetivo de evitar esta práctica penada por la ley. Así nos han recibido los alumnos del Centro Educativo Santiago el Mayor de Toledo, cantando y todos juntos en el patio del colegio para celebrar que vuelve la marcha solidaria y de forma presencial. Las inscripciones ya están abiertas. Se puede participar inscribiéndote, llamando al colegio, pagando una inscripción, con donativos, tenemos un número de Bizum, de muchas formas, ¿vale? Esta marcha va a ser este sábado a las 7 de la tarde. Saldremos del colegio y daremos la vuelta al valle y volveremos al colegio. Y luego en el colegio habrá sorteos, música, regalos. Se trata de la 17ª edición de esta iniciativa solidaria que nació para ayudar a quienes más lo necesitan. El año 2021, aún de manera virtual, se recaudaron más de 1.500 euros que se destinaron a los conventos de clausura de la ciudad, que tan mal lo han pasado durante este tiempo de pandemia. La recaudación total a lo largo de estos 16 años es de 143.000 euros. Este 2022, Ucrania y la gente que lo está pasando mal como consecuencia de la guerra centrarán los esfuerzos de todos los participantes. Toda la comunidad educativa está volcada en este proyecto, una manera de inculcar desde pequeños la empatía y la solidaridad hacia quienes más lo necesitan. Hay que hablar, hay que saber pedirse perdón, hay que saber ser generosos y el que tenga la razón se le da la razón, aunque nos hayamos equivocado. Y eso es importante que empecéis a aprenderlo desde aquí y ahora, para que el día que dejéis este colegio, tengáis que salir de estas murallas, pues lleváis esos valores bien integrados. Una jornada solidaria para disfrutar y volver a juntarse, a pesar de las altas temperaturas. Todo hacía prever que iba a ser una primavera tranquila para los alérgicos, pero las inclemencias meteorológicas han provocado el efecto contrario. Esperábamos una primavera moderada, con niveles entre 4.000 y 5.000 granos acumulados durante toda la primavera en Toledo y prácticamente en casi todas las provincias de Castilla-La Mancha, pero sin embargo las lluvias que hemos tenido de esa forma tan exagerada desde justo cuando se inició la primavera han cambiado totalmente el panorama. Con el campo en plenitud, los pólenes están registrando récords. Es el caso del ciprés y la arizónica, que han superado los 38.500 gramos por metro cúbico, algo insólito en los 27 años que se llevan recogiendo datos. La última vez que los niveles estaban tan altos fue en el año 2019, cuando se alcanzaron los 33.000 gramos. Aparte del clima, el cambio climático es quien está provocando estos cambios drásticos. Aumenta el polen, se incrementa el tiempo de exposición y la contaminación los hace más agresivos. Las plantas que viven en zonas contaminadas o en zonas donde hay muchas autopistas es precisamente donde esos pólenes se hacen más agresivos. Por eso hay más alergia en las ciudades, que en teoría hay menos plantas, que en las zonas rurales donde hay más plantas y sin embargo al haber menos contaminación las enfermedades alérgicas son menores.
Todo ello está provocando mayor sintomatología en los pacientes alérgicos, aunque pueden variar de un año a otro. Picor de ojos y llanto, estornudos, mucosidad transparente, picor e incluso taponamiento de las mucosas nasales. Y en los casos más graves, tos de pecho y silbidos. Síntomas que varían si se trata de una alergia primaveral o un proceso vírico. Puede haber algunas características que son comunes, por ejemplo los estornudos, aunque no suelen ser tan frecuentes en las enfermedades víricas, pero sí que es característico la mucosidad. La mucosidad en un problema alérgico siempre es transparente, como la clara de mientras que en un proceso infeccioso es amarillenta o es verdosa. En una enfermedad de tipo vírica es característico pues, que pueda haber décimas o fiebre incluso, dolor de cabeza, malestar general, cosa que nunca va a aparecer en un problema alérgico. El polen se encuentra en suspensión en el aire, por lo que no podemos hacer nada para evitarlo, aunque el uso de mascarillas sí que ha supuesto un alivio en muchos casos, ya que el tamaño de los polenes es 100 veces más grande que el coronavirus. Él era un cronista social de la época, pero lo hacía mediante la pintura, ¿no? Entonces, efectivamente, esos cambios de pintura, primero era un reflejo de lo que él estaba pasando y después, sobre todo, era un reflejo de cómo él veía la sociedad, veía en este caso concreto de esta exposición, cómo veía a su Toledo, ¿no? Fondo y apariencia, así es el Toledo de Guerrero Malagón, el de un tiempo marcado por la decadencia, el pesimismo y la incertidumbre. Había nacido a comienzos del siglo XX, lejos quedaba el pasado esplendoroso. Los monumentos y ruinas se convirtieron en crítica a una sociedad que necesitaba regenerarse para salir de la pobreza. 48 de las obras del pintor urdeño se exponen ya en el Centro Cultural San Clemente. No ha sido fácil realizar la selección entre las 189 cedidas por la familia. Por suerte, Guerrero Malagón y ahora su familia, sus herederos, mantuvo mucha obra en su propiedad. O sea, no tenía un afán de vender y hacer dinero, sino tenía un afán de producir y vender lo mínimo posible para vivir. Esa pintura de carácter onírico, trágico y sombrío, pero también de ese Toledo de paisajes cotidianos, de pincelada ágil, del apasionado por una ciudad que le acogió y a la que quería. El Toledo auténtico de Guerrero Malagón, desde el desgarro hasta la atracción. 189 obras para disfrutar durante los próximos 6 años. Con la intención de que cada uno de esos 6 años iniciales la obra de Guerrero Malagón que figure aquí sea distinta, es decir, cada uno de los años tendrá una temática diferente y pondremos unos cuadros y una obra expositiva distinta. Y para comenzar, fondo y apariencia. Una planta completa de San Clemente como espacio Guerrero Malagón para comprobar por qué su pintura le convirtió en una figura clave en el arte del siglo XX.